Ya estamos conectados, ya un minutito más y ahorita comenzamos. Porfa, porfa. Dios mío, Dios mío. Una más y ya empezamos, ¿eh? Si no, no empezamos. No, si no, ya ahorita comenzamos, no se preocupen. Ahí vamos. Ok. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es que no estamos aquí. Por eso. Listo. Bueno, vamos a iniciar el día. Bueno, antes de iniciar tenemos que hacer algunos anuncios. Primero que nada, el próximo sábado ya tenemos examen y acaba nuestro bloque número uno. Y bueno, pues ya pasamos a nuestro bloque número dos de fin de año, que siempre es un poco más corto por efectos de las vacaciones. Aunque pues en realidad no es mucho, pues nos quitan dos sábados. Entonces, en ese sentido, bueno, pues se acorta. Así que, bueno, pues como previo al examen, vamos a entregar el tema que se debe entregar para el próximo sábado y su respectiva guía para que ya lo tengan. Y bueno, pues considerar que pues ya estamos muy cercanos de terminar. También ya en el WhatsApp vamos a platicar de un tema personal que tengo yo. Ojalá y me puedan apoyar, pero pues ya será en privado. Eh, para este bloque número dos. Pero bueno, no adelantemos mucho hasta que se den las cosas y bueno, pues vamos a compartir pantalla. Entonces, sábado próximo, examen, el día de mañana o en un ratito, envío la guía, envío tema y pues ya estamos listos para podernos apurar. Y vamos a empezar, depende cómo andemos de tiempo, vamos a ver dos temas, nada más para que no nos agarren las prisas o parte del segundo tema, ¿sale? Entonces, nada más que cargue y... Ay, ¿dónde está? Aquí está. Ya estamos. Hola. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la evolución de la administración de recursos humanos, cómo ha ido evolucionando a través del tiempo. Y la verdad es que sí, en teoría, por lo menos en la teoría, pues se han logrado mejores condiciones de trabajo para los diferentes puestos y en teoría, pues deberíamos de trabajar menos, aunque creo que eso no está pasando y ahí nos equivocamos. Este es el parte del tema número 5, en su parte número uno, por eso les decía que vamos a tratar de avanzar y vamos a ver elementos de la administración general. ¿Por qué? Porque la administración avanza, los recursos humanos avanzan, ¿no? Es lo normal, es lo que se debe hacer. Y como ustedes saben, y ahí por eso les digo que nos vamos a ir rápido, decimos que la administración es una ciencia social cuyo interés, se centra en la organización humana, ¿no? Y en los resultados de la empresa. Por lo tanto, cuando hablamos de la administración, hablamos de que es una ciencia social cuyo interés se centra en las personas, en cómo hacen su trabajo, cómo desarrollan su trabajo y cómo hacer que sean cada vez más productivas. Esto se logra a través de diferentes técnicas, a través de diferentes procedimientos, a través de su proceso, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, la administración es muchas cosas en pro de hacer mejor las cosas en cada momento y en cada cierto tiempo, ¿no? O sea, cada cierto tiempo tenemos que revisar cómo estamos haciendo las cosas para hacerlas mejor.
Y dentro de las definiciones posibles podríamos encontrar esta que a mí me gusta mucho, que dice que en lo general se le comprende como el análisis organizacional de grupos sociales con un enfoque determinado hacia un objetivo concreto con requerimientos de eficiencia y rendimiento, ¿no? Sí, la administración requiere cosas y para lograr esas cosas va a tratar de hacer todo lo posible con un grupo de personas para que su rendimiento sea el más alto posible, ¿no? Y ahí tenemos un problema, porque a veces las empresas, en lugar de motivarnos, nos desmotivan, ¿no? Esa es la realidad. Y a veces en lugar de procurar que nuestro rendimiento sea el mismo durante mucho tiempo, ese rendimiento no lo quitan. Entonces se torna muy, muy complicado que una persona esté muy motivada en la empresa y que le dé todo a la empresa, porque a veces las formas de administrar ah, no permiten que esto se logre, ¿no? Cuando ustedes inician sus labores en una empresa, las inician con mucha emoción y con mucho entusiasmo, y a ustedes no se les va el entusiasmo, la empresa se los quita, ¿no? Y eso es una constante de todas las empresas, desafortunadamente. O por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, ¿no? Y uno hace bien su trabajo, pero pues hasta ahí nunca le da a veces más a la empresa porque pues no nos tratan bien. Por lo tanto, la administración persigue cuatro objetivos fundamentales. Su objetivo es planificar, ¿no? Y planificar entiéndase como la forma en la cual nosotros podemos ver hacia el futuro, y cuando vemos al futuro, creamos herramientas e instrumentos para estar listos en ese futuro. Esto es, organizamos. Y una vez que organizamos, nosotros visualizamos cómo es que podemos hacer las cosas o cómo podríamos hacer las cosas en ese momento, y utilizamos ciertos parámetros de dirección. Y una vez que nosotros dirigimos, forzosamente tendría que haber un sistema de evaluación, y ese sistema de evaluación lo que va a hacer es controlar para que todo esté en su lugar, para que todo esté en su sitio. Todavía no sucede lo que tenemos planeado, pero en nuestra mente o en el papel ya está listo. Y cuando suceda, obviamente habrá situaciones que no habíamos contemplado, pero esas situaciones que no hemos contemplado sí serán necesarias y sí serán importantes eh, tener algo previo, un plan previo para que esto se logre, ¿no? Y entonces, como les decía, la planeación es fundamental porque es ver hacia el futuro. Luego vendría lo que es la organización, donde vamos a sincronizar todos los planes que tenemos en el futuro para que se den, ya sea en el momento presente, ya sea en el momento futuro, y que esto establezca pues tareas y secuencias que nos ayuden a que estos procesos se cumplan en todo el tiempo o la existencia de la misma. Después vendría la dirección, ¿no? Que la dirección es en la parte práctica de la administración, donde nosotros vamos a tener un sinnúmero de situaciones que en la mente ni se nos habían pasado, ¿no? Pero que suceden, ¿no? Y que por lo tanto debe haber una guía, un líder, una referencia sobre la cual nosotros poder preguntar, o que esa pregunta nos pueda, no quiero decir mandar, pero sí dirigir, ¿no? Aunque estamos hablando de dirección, ¿no? Y entonces la dirección es muy importante porque necesitamos hacia dónde vamos a ir, y el que dirige, en teoría, lo sabe, ¿no? Aunque repito, hay ocasiones en las empresas que, pues el que dirige no sabe a dónde va, ¿no? Simplemente va. Pero bueno, pues esto no es exclusivo de una o dos empresas, esto se da en muchas, muchas empresas, no solamente en México, sino prácticamente en todo el mundo. Y luego vendría lo que es el control, entendido como la posibilidad de diagnosticar el funcionamiento de la organización. O sea, con el control yo diagnostico qué es lo que está sucediendo, y al mismo tiempo hago un ajuste de tornillo para que eso que sucedió fuera del margen que yo quería no vuelva a suceder, ¿no? Aunque el humano, en muchas ocasiones, sí se tropieza con la misma piedra dos veces y sí se vuelve a tropezar con la piedra una tercera vez. Entonces, en la administración se pretende que esto no suceda a través del control. Y controles en la administración, pues hay muchos, ¿no?
desde la hora de entrada, la hora de la comida, desde la hora de la salida, e incluso algunas empresas, pues tienes que firmar a qué horas entras al baño y a qué horas sales, ¿no? O sea, parece increíble, pero bueno, así sucede. Y bueno, hay un montón de tipos de controles, ya sea para las personas, ya sea para los materiales o ya sea para los productos. Pero todos estos tipos de control nos permiten establecer el diagnóstico y funcionamiento en general de la empresa. Y una vez que establecemos las bases de la administración, podemos establecer la importancia de la misma, ¿no? Y decir que el mejoramiento de una empresa se da a través de la administración, de la correcta aplicación de los principios, reglas y normas vigentes en la teoría administrativa. Si nosotros seguimos la teoría administrativa y la desarrollamos a la realidad de la empresa, no tendríamos que tener problemas para tener una empresa cada vez mejor. El problema se da cuando nosotros no podemos contextualizar la teoría con la realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues es cuando las empresas no funcionan como deberíamos y simplemente la administración, pues no tiene relevancia. No porque no sirva, sino porque el que la aplica no sabe cómo aplicarla. Y también dentro de los parámetros, la extensión de la administración, tendríamos la administración pública, en la cual también el administrador puede buscar una oferta laboral y puede buscar una oferta de desarrollo profesional. Por lo tanto, la administración pública es la rama de la administración que se encarga de la gestión de los recursos del Estado o una parte de los recursos del Estado y todas aquellas organizaciones que representan jurídicamente a el patrimonio del Estado. Podríamos trabajar en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales, en los gobiernos federales, ¿no? O en algunas de las secretarías o subsecretarías que corresponden al Estado, ¿no? Y básicamente haríamos algo muy similar a lo que se hace en la administración pública, ¿no? Que pues es a la que nosotros, en la cual nosotros nos enfocamos, que pues sirve de contacto entre el consumidor y o el usuario, entre el consumidor y el poder político, ¿no? Estatal para regular el grupo de necesidades que éste tiene, desde los servicios básicos, los servicios de salud, los servicios de educación y los de seguridad, ¿no? Y ahí también podríamos entrar como parte de la administración pública. Y después ya pasaríamos, perdón, a lo que es la administración de la empresa, donde los administradores de empresas son profesionales formados teóricamente en las labores de conducción empresarial o de otras organizaciones similares. El administrador, esto es ustedes, deben ser profesionales, deben ser teóricamente formados y deben responder a una necesidad de solución en una empresa. Eso que nunca se les olvide. Y esto implica entender las necesidades de disposiciones de los recursos financieros, humanos y capitales a las cuales ustedes van a ingresar. No importa que su departamento sea pequeño y todo, también va a gastar en recursos financieros, materiales, tecnológicos y humanos, ¿no? Y entonces, desde ese departamento pequeñito, mediano o grande, ustedes van a buscar ser profesionales, ser personas entrenadas en la administración que nos van a permitir lograr resultados más amplios, ¿no? Y esto incluyendo, pues, la administración de recursos humanos. Y en ese sentido, los recursos humanos y la empresa, pues hablaríamos de que ¿a qué le llamamos recursos humanos en la empresa? Bueno, pues aquí se consideran a todos los trabajadores sin importar la función que desempeñen y el puesto que tengan. Todos son necesarios, todos son importantes. ¿Todos son desechables? Sí, por supuesto, pero el puesto es irreemplazable. Entonces habrá momentos en que tengamos otra persona ocupando ese puesto, pero el puesto siempre existirá, ¿no? Por lo tanto, los recursos humanos tratan a los puestos de forma, eh, eh, este, de forma que siempre van a estar en la empresa.
Luego, dentro de los recursos humanos, tenemos que establecer que cada persona que ingresa a nuestra empresa a ocupar un puesto de trabajo está, tiene un conjunto de elementos tangibles, como pueden ser su personalidad, su fisionomía, su tono de voz, ¿no? Su talento, su conocimiento y su experiencia, que son elementos que no pueden cuantificarse, pero que son igual de importantes para el logro del resultado sobre el cual fue contratado. ¿A qué me refiero? A que cuando ustedes busquen trabajo o si es que ya están trabajando, ustedes deben aportarle todo su talento, toda su experiencia, todo su conocimiento e incluso todo su físico, ¿no? Su imagen, más que su físico, su imagen a la empresa, para que todas estas características de sumen y la empresa pueda, a través de ustedes, pues concluir o lograr sus objetivos. Por eso es tan importante el recurso humano y por eso es que tenemos un departamento que así se llama. Luego tendríamos lo que son los recursos materiales y dentro de los recursos materiales pues hablamos de los muebles, los equipos, ¿no? El patrimonio que puede tener la empresa, que es importante para que las personas puedan desarrollar su trabajo, ¿no? Y que, bueno, como parte de la administración de recursos humanos, la empresa se obliga a dotarnos de todo lo necesario para poder nosotros ejercer nuestro trabajo. Si la empresa no les otorga lo mínimo necesario para hacer su trabajo, pues entonces es una empresa que pues ni les va a pagar bien ni los va a reconocer bien. El tercer recurso sería el recurso tecnológico, que es muy necesario, por supuesto, y que también se debe de administrar. Y esta parte incluye programas de computadora, sistemas digitales de la organización, monitoreo y seguridad de la información y de la información que nosotros proporcionamos, equipos especializados, ¿no? Equipos necesarios para la evaluación de piezas muy específicas. Para eso necesitamos los recursos tecnológicos. Y finalmente, otro recurso con el que cuenta la empresa y también los recursos humanos, porque hace el pago de la nómina, serían los recursos financieros, que habla de la cantidad de dinero que suman todos los bienes tangibles de la empresa, más el financiamiento para mantener las operaciones, como acciones, ingresos efectivos y herramientas crediticias. Y estos recursos le dan sentido y le dan conformidad a la empresa, incluyendo a los recursos humanos. Dejo de compartir esta presentación y denme un segundo, pasamos a compartir la segunda. ¿Sale? Que está aquí. Ok, nada más que cargue. Y este panorama general nos permite pasar a los siguientes puntos en los que ya sabemos que hay una evolución de la administración y cómo esta ha ido evolucionando. Y en ese sentido ya nos centramos en el Departamento de Recursos Humanos que necesita recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos materiales para poder existir. Y también requiere de de conocer perfectamente los objetivos que tiene que desarrollar y necesita tener controles eficientes sobre de los cuales aplicar para poder ejercer una buena administración. Por lo tanto, y ya entendiendo ese contexto, decimos que la administración de recursos humanos es la disciplina encargada de gestionar los recursos empresariales, desde los que habríamos hablado. Específicamente se ocupa de la planeación, organización y desarrollo del personal. Si yo tengo 5 años en el mismo puesto y no me han aumentado más allá del mínimo, la administración de recursos humanos le falló al trabajador. Si yo no tengo cursos de actualización, no tengo medios de más conocimiento, si mi computadora es de hace 20 años, la administración de recursos humanos me falló. Y al mismo tiempo que me falla a mí, le va a fallar a la empresa, ¿no? Porque no voy a poder conseguir los objetivos que se están planteando.
Eso implica que la Administración de Recursos Humanos se encarga no solo de la gestión total de la empresa, como si consideramos a todos los trabajadores uno solo, sino también en los elementos mecánicos, que habla de, pues, a quién elijo para formar parte de la empresa, cómo lo formo para que se tenga el nivel de conocimientos y aptitudes necesarios para el trabajo y cómo lo estimulo. Y entonces hablaríamos de que los recursos humanos siempre deberían tener muchísimo trabajo. Sí lo tienen, pero en México siempre está más enfocado al pago de la nómina que a otra cosa, ¿no? Porque en México se cree que una nómina bien, por lo menos pagada a tiempo, es el estímulo suficiente para que el trabajador al siguiente día se presente y trabaje. Y eso no es cierto. Y es por ello que todas las generaciones anteriores de administradores, de alguna o de otra manera, hemos fallado porque no hemos conseguido, sinceramente, que los trabajadores, sobre todo los que hemos trabajado alguna vez ahí, se sientan estimulados, ¿no? Se sienten estimulados por elementos externos, los hijos, la esposa, la amante, pero no se sienten estimulados porque la empresa los desarrolle. Entonces, en ese sentido, pues las funciones deberían ser muchas y muy variadas, ¿no? Y en ese sentido, nosotros sabemos que los recursos humanos nacen con la revolución industrial en el siglo XIX, pero nacen de manera espontánea, no como algo creado, planificado, estructurado y estudiado, porque pues no había quien le pagara al trabajador, no sabíamos cuánto le teníamos que pagar al trabajador, había deficiencias en los pagos de los trabajadores y recuerden que en este siglo lo mismo se contrataban niños que lo mismo se contrataban ancianos para jornadas laborales por ahí de los 14, 13 horas, ¿no? Y no importaba, se contrataban a los niños hasta que de repente, pues, alguien dijo, esto no está bien, ¿no? Y surgieron problemáticas en las empresas y ahí fue cuando se decidió empezar a trabajar un poquito más de la administración de recursos humanos. Las empresas crecen, las máquinas crecen, y los turnos se extienden y por lo tanto hay accidentes, hay enfermedades y más allá de eso, el producto empieza a salir mal. Y una vez que empieza a salir mal el producto, los dueños de las empresas dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué está saliendo mal? Y ahí es donde ponemos atención y la atención se centra en que el trabajador se siente insatisfecho por el trato, las condiciones o los procesos que tiene que realizar el trabajador. En ese sentido, con las primeras acciones que desarrollan en el siglo XIX, y que, bueno, se van unificando y que se van modificando con el tiempo, se trata de solucionar, primero que nada, colocando al trabajador cerca de la empresa, esto es construyendo viviendas muy cercanas para que los desplazos no agotaran al trabajador. En segundo lugar, y no en el mismo espacio de tiempo, sino en un espacio de tiempo diferente, al trabajador se le empiezan a dotar de sistemas básicos, muy básicos de salud, lo que ayuda a que, bueno, pues si se siente enfermo, pueda recurrir al doctor y el doctor, de alguna otra manera, hacer su trabajo. En tercer lugar, y ya avanzamos cronológicamente en el tiempo, hablaríamos de los horarios del personal, donde ya empezamos a estructurar eh, periodos de tiempo que fueran acorde con las necesidades tanto de la empresa como de los trabajadores, ¿no? Porque trabajar 12 horas no es productivo, muchachos, trabajar 14 horas no es productivo, aunque haya gente que les diga que trabajar duro es lo correcto, eso no es trabajar duro, eso es desperdiciar tiempo, que es muy diferente. Y se llega a la conclusión de que, bueno, pues habrá jornadas de 40, como en otros países, habrá jornadas de 48, como en nuestro país, y habrá por lo menos un día de descanso, ¿no? Y entonces ahí ya se empieza a estructurar y para estos elementos de vivienda, de salud, de horario, se tendrían que ejecutar diferentes controles. Y una vez creado todo esto, alguien dice, ¿sabes qué? Ya son muchas funciones y vamos a necesitar crear nuestro departamento del bienestar, ¿no?
que así fue el primer nombre que recibió. Ya a principios del siglo XX, entre 1910 y 1920, se establece el cambio a el término de administración de recursos humanos, ¿no? Y se popularizó en las empresas comenzar a ver a los trabajadores como activos dentro del capital de negocios. Y así aparecieron las primeras oficinas orientadas a la gestión de los empleados, aunque pues todo, repito, de manera empírica, ¿no? Todavía no estructurada, y se hablaba de elementos disciplinarios, de elementos de disciplina porque alguien hacía bromas en el trabajo o se peleaban en el trabajo o hacían otro tipo de cosas en el trabajo y pues se tenía que tener cierto nivel de disciplina. Y por el otro lado, también esta oficina resolvía asuntos que tenían que ver con los pagos, ¿no? Que también era muy común equivocarse pagándoles más o pagándoles menos, cosa que no debería de suceder. Y ya con el tiempo y progresivamente las oficinas de recursos humanos se empezaron a enfocar en ámbitos como la contratación, los despidos, las fórmulas salariales y los análisis de productividad y rendimiento, aunque debemos aclararlo, no todo en el mismo tiempo, sino en periodos diferentes, ¿no? Por ejemplo, entre las contrataciones y los despidos es muy cortita la diferencia, prácticamente estamos hablando de 12 meses, pero entre las fórmulas salariales y los análisis de productividad estamos hablando de 70 años de diferencia en los que se fue perfeccionando estos análisis, ¿no? Por lo tanto, la Administración de Recursos Humanos estuvo en constante evolución y de alguna otra manera nos fuimos perfeccionando en las funciones que se tenían que desarrollar. Ya en décadas todavía lejanas para ustedes, para mí no tanto, del siglo pasado, entre los 70s y los 80s, los enfoques empiezan a cambiar, ¿no? Y vamos a tener en cuenta dos elementos, los que tienen que ver con la psicología del individuo y con la sociología del individuo en el rendimiento laboral. Esto, aunque nosotros hoy lo sabemos y lo damos como algo muy simple, muy básico, para efectos de ese tiempo eran ideas realmente muy innovadoras y ideas que nos abrían caminos que nunca habíamos experimentado, ¿no? Y por lo tanto, así se empezó a concretar que el clima laboral era un referente necesario para el buen desempeño del trabajador. Entre los 70s y los 80s se empieza a hacer ya más común la revisión histórica de la relación de trabajo y la relación de trabajo ya para este tiempo se define como cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona y ojo aquí que es lo más importante, mediante el pago de un salario. Y el tipo de relaciones laborales, según el contrato, pues habrá y aquí hablaremos de la parte jurídica, donde dentro de los actos jurídicos teníamos el contrato a tiempo indeterminado, ¿no? Que es la contratación más común o que era más común, y donde una empresa escoge a un empleado para llenar una vacante necesaria en la compañía, para así desempeñar las funciones del departamento. Y el empleado tiene como obligación cumplir con horarios, actividades y expectativas. En cuanto a sus derechos, recibe un salario, prestaciones, vacaciones y bonificaciones a partir, bueno, de las que la empresa ofrece, ¿no? Y aquí la relación laboral va a terminar cuando alguna de las partes diga hasta aquí, ¿no? Luego tendríamos lo que es el contrato laboral, y el contrato laboral tiene el objetivo de realizar un trabajo por un tiempo determinado, ocupar un puesto vacío por vacaciones o incapacidad del titular o responder a las necesidades de alta demanda. Por lo tanto, las obligaciones del trabajo son cumplir con su función en los términos y tiempos previstos, mientras que los derechos se comprenden en salarios, pagos y horas extras. Y aquí ya hablamos de contratos y contratos sin periodos de tiempo, y aquí hablamos por contratos de periodos de tiempo. Y entonces la administración de recursos humanos se iba mezclando entre la parte jurídica, como debe de ser, y la parte procedimental
que maneja cada empresa respecto de los salarios, respecto de cuál iban a ser sus periodos de tiempo para la comida, y cuáles iban a ser sus periodos de tiempo para sus etapas de descanso. Entonces, estos procesos eran muy necesarios y se han ido perfeccionando con el tiempo. Y de alguna u otra manera, bueno, pues la idea es que el vínculo entre la empresa y el trabajador sea legal, sea cordial y sea dinámico para que el trabajador le aporte todo su conocimiento y experiencia al mismo, ¿no? Y por el otro lado, se sienta defendido en caso de que la empresa quiera abusar del poder o no respetar el convenio o el contrato que se ha elaborado. Eh, y bueno, también tenemos las relaciones laborales basadas en los modelos de la empresa. Y si bien lo que terminamos de nombrar son las bases legales de los tipos de relaciones laborales, es también determinadas por los modelos de las empresas y la forma de la organización, ¿no? Cada empresa te va a dar un modelo de vínculo laboral muy diferente, ¿no? Habrá empresas que te dicen, entra y sabrá Dios cuándo te aumente y sabrá Dios cuándo te promueva. Habrá empresas que saben que al año de tú estar ahí te van a aumentar tu salario o te van a promover, ¿no? Y habrá otras empresas en que digan, ¿sabes qué? Primero me entregas un título y después hablamos de aumentos o cosas de ese tipo. Cada empresa tendrá sus propias dinámicas sobre de las cuales las cosas se van a plantear de diferente manera. Y esto, pues, no es exclusivo de las empresas mexicanas. Esto se aplica a todas y de alguna otra manera todas sufren, pues, por las mismas situaciones, ¿no? Empresarios que no quieren respetar las leyes laborales y trabajadores que a veces no quieren trabajar, pero sí quieren cobrar. Eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, y si no, para terminar nuestra clase por el día de hoy. Maestro, no puede enviar esa diapositiva. Esa no Sí, nos se las envió. envío ahorita bueno, no, en un ratito se las envío, ¿sale? Pero sí, sin ningún Gracias. problema. ¿Alguien más? No, profesor. Bueno, descansen, bonito fin de semana, cuídense mucho. Igualmente, gracias.